en la primera sesión. Si ustedes recuerdan, en esa primera sesión hablamos de que uno de los puntos muy importantes dentro del juicio de amparo era lo referente al tema de la justicia o los juicios en línea. Ok. ¿Esto qué implica, estimados amigos? Que acuérdense que hablamos en su momento de el portal de, en este caso, vamos a hablar también del uso de firma electrónica, la FIREL, y por supuesto de la plataforma del Poder Judicial de la Federación. Hoy se plantea que mucho del tema del procedimiento del amparo se realice a través de estos sistemas electrónicos. Es el eje rector, el tema del juicio en línea, y es uno de los puntos importantes que hemos destacado en la sesión pasada. También, por supuesto, hablamos sobre el uso de la FIREL, que es un medio de autenticación digital clave que, por supuesto, esto va a generar, pues, que tiene los mismos efectos jurídicos el uso de la FIREL que el de, como tal, el de una firma como tal. ¿Ok? Entonces ahí vemos, por supuesto, pues el uso de la firma electrónica avanzada. Con el tema de la funcionalidad de la FIREL, señalábamos que, por supuesto, a través de la firma electrónica avanzada se van a realizar muchos actos procesales, como cuáles se van a tramitar promociones, por supuesto, se van a recibir notificaciones, comunicaciones oficiales y, por supuesto, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias. Por eso la cuestión de hoy, lo referente al tema de trabajo en línea, es muy importante, estimados amigos, porque esto va a generar, pues, que hasta cierto punto el juicio de amparo tenga una tramitación mucho más expedita. Bien, en relación a la excepción de Rafirel, el uso de la firma electrónica, señalamos principalmente en aquellos casos que versen sobre el artículo 22 de la Constitución. Recuerden que el artículo 22 de la Constitución hace alusión a supuestos muy importantes como, pues, temas que versen sobre peligro de privación de la vida, también, por supuesto, el tema de desaparición forzada de personas, también, por supuesto, lo referente a temas de tortura, etcétera, etcétera. Bajo estos supuestos, la ley de amparo establece la excepción, por supuesto, a la cuestión sobre el uso de la FIREL. Pero destacamos también una cuestión muy, muy importante, el tema de un sistema híbrido. Es decir, en este sistema híbrido, ¿sale? El quejoso tiene la opción de iniciar este procedimiento a través de documentos. Es decir, vamos a ver que esto lo va a realizar en la vía tradicional, es decir, en la de formato escrito. Pero también tiene la opción de hacerlo a través de la vía electrónica. ¿Lo recuerdan? Y mencionábamos que, independientemente de esto, del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, la autoridad tiene la obligación de, pues, de alguna manera, de realizar los actos a través de la vía electrónica. ¿Sale? Todas las autoridades, tanto autoridades federales, locales y municipales, tienen la obligación de utilizar la FIREL, por supuesto, en estos trámites. Entonces, por ello mencionábamos que el sistema que se plantea es un sistema de naturaleza híbrido. Muy bien. Ok. También mencionábamos las notificaciones electrónicas. Lo que se busca es de que muchas de las notificaciones que hoy se realicen
por supuesto, se realicen a través de estos medios electrónicos. De esta manera vamos a hacer, por supuesto, que la comunicación y la tramitación del juicio de amparo sea muchísimo más expedito. Muy bien. Por supuesto, destacamos del expediente dual si se tramita en este caso por una vía tradicional. Es decir, por una parte vamos a tener el documento, ok, escrito, muy bien, pero por otra parte vamos a tener la tramitación, ¿vale? En este caso, vamos a hablar de un documento que se va a tramitar bajo el sistema del portal del Poder Judicial de la Federación. Muy bien, aunque destacábamos los titulares de los órganos jurisdiccionales, en este caso vamos a hablar de jueces, magistrados y ministros, tienen la obligación de verificar el tema de la digitalización de todas las actuaciones que se realicen, ¿sale? Esto es importantísimo que lo consideremos. Muy bien. Recordemos, el órgano de administración judicial a partir de la entrada en vigor de esta reforma tiene un plazo de 180 días para que de esta manera establezca el acuerdo general que regule el tema de documentos físicos y documentos electrónicos. Vamos bien, lo recuerdan, ¿verdad? Esto por lo que respecte a una primera unidad. Pero, ¿qué más revisamos? Empezamos con una segunda unidad y el punto central de la segunda unidad era hacer un análisis en relación a la cuestión del interés legítimo. ¿Y por qué es muy importante este tema? Bien, porque las reglas cambian a partir de esta ley de amparo. La persona quejosa es muy importante que acredite la afectación, en este caso muy particular, vamos a hablar a un interés que vamos a llamar individual o en su caso colectivo, pero señala que sea real. De esta manera, vamos a ver que, por supuesto, tenemos que demostrar la afectación a nuestra persona, la afectación a nuestro patrimonio. Con esta ley, lo que buscamos es que el amparo no proceda contra un interés simple, ¿sale? Entonces, contra interés simple no va a proceder este juicio de amparo. De esta manera, por supuesto, es importantísimo la acreditación del interés individual o colectivo real. Además, tampoco va a proceder cuando se pueda causar una afectación a la colectividad. Es importante considerarlo. Bajo este tenor que estamos mencionando, hablamos de demostrar un beneficio cierto. Es decir, que al finalizar la tramitación de nuestro amparo, ok, bueno, más bien, este es el propósito, vamos a mencionarlo. Que yo demuestre cuando presento mi demanda de amparo que por supuesto, en primer lugar, hay una afectación, en este caso, lo que ya mencionamos, un interés particular, un interés colectivo. Y también mencionábamos la cuestión del beneficio cierto. ¿Qué significa? Demostrar que la anulación del acto de autoridad, que la suspensión, ok,
por supuesto, nos va a generar un beneficio cierto y no hipotético. Bajo esa tesitura, si yo no logro demostrar mi interés particular o colectivo y tampoco el tema del beneficio cierto, pues vamos a darnos cuenta bajo esa tesitura, pues que nuestro amparo tendremos un problema para demostrar el interés legítimo y bueno, esto va a conllevar a la improcedencia de nuestro juicio de amparo. Otro punto importante que estudiamos en la segunda unidad es el tema de la restricción de la ampliación de la demanda. Normalmente nosotros teníamos la posibilidad de ampliar nuestra demanda incluso hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Hoy se plantea que esto ya no sea posible. ¿Qué significa esto? Bajo esa tesitura, vamos a ver que existen restricciones para que podamos realizar la ampliación a la demanda de juicio de amparo. Y bueno, en este punto establecemos únicamente los siguientes supuestos para hablar de la ampliación. Primer supuesto para considerar la ampliación de la demanda en el juicio de amparo va a surgir de la siguiente manera. Presentamos nuestra demanda. Aquí está. Y cuando la autoridad responsable ofrece su informe justificado, ¿ok? Y en este informe justificado, pues al momento de narrarlo, al momento de desarrollarlo, surgen hechos que en su momento no conocía a la parte actora, en este caso la parte quejosa. Bajo esta hipótesis y a la luz de estos hechos, vamos a tener que la persona quejosa tiene la posibilidad de ampliar su demanda de amparo. ¿Ok? También, por supuesto, vamos a ver cuando se tenga conocimiento de actos de autoridad, ¿sale? Distintos a los que en su momento se reclamaron, pero que hasta cierto punto tengan cierto vínculo, cierta relación con lo que el quejoso está reclamando dentro de su demanda de amparo. En este punto argumentamos un principio, el principio de llamado litis cerrada. ¿Ok? ¿Qué significa este principio de litis cerrada? Vamos a ver que salvo estos dos casos señalados, no hay posibilidad de realizar ampliación de la demanda. Por lo que nosotros desde el principio, al momento de presentar nuestra demanda de amparo, tenemos que ser muy exhaustivos en relación a lo que nosotros vamos a reclamar, a lo que nosotros vamos a argumentar dentro de la misma. ¿De acuerdo? Muy bien. También, por supuesto, nos encontramos con el tema de que de llegarse a diferir la audiencia constitucional, esto nos da la posibilidad de decir que vamos a ampliar un plazo para el ofrecimiento de pruebas. Esto, esto conlleva, por supuesto, a estar muy preparados para que nosotros prácticamente desde la demanda, la autoridad responsable desde su informe justificado, prácticamente ya tenga listas las pruebas que va a desahogar dentro de la celebración de la audiencia constitucional. La única excepción a la regla anterior tiene que ver con probar o desvirtuar hechos que no fueron conocidos
y en este caso vamos a hablar por causas o negligencia ajenas a la negligencia de las partes. En este punto en particular, bueno, se ofrecerán pruebas en la audiencia constitucional, salvo la excepción que hemos señalado, pues no tendremos la posibilidad de ofrecer pruebas que en su momento no se hayan conocido en la demanda o también, por supuesto, en la presentación del informe justificado. Siguiente punto. Una vez que nosotros hayamos celebrado, en este caso, se haya celebrado la audiencia constitucional, bien, a más tardar, estimados amigos, vamos a ver que se tiene por parte del órgano jurisdiccional 90 días naturales para dictar su sentencia. La finalidad, por supuesto, es que los juicios que queden ahí en esa incertidumbre legal por meses o por años. ¿De acuerdo? Bien, otro tema muy importante, las medidas antidilatorias en el caso de la recusación. Acuérdense que la recusación es de que nosotros vamos a señalar que este juez no es competente para conocer de la tramitación del juicio de amparo. En este punto, la recusación tiene que ser evidente y tiene que ser planteada desde el principio de la litis, ¿sale? Prácticamente desde que se admite la demanda, se emplaza la autoridad responsable, entonces tenemos que hacerlo porque si no, lo que vamos a hacer es que solamente se trate de una táctica dilatoria por parte de quienes están tramitando el juicio de amparo. Bien, esto es lo que nosotros recordamos en cuanto a la unidad número 1 y a la unidad número 2. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema, empezando con la unidad número 3. Seguimos con el nuevo régimen de la suspensión. ¿Y cuáles son los puntos importantes que destacaremos sobre esta parte? Decimos lo siguiente. Una transformación digital radical. Dos requisitos concurrentes a ponderación judicial obligatoria. La reforma en este punto reconfigura la medida cautelar en el amparo, estableciendo prohibiciones absolutas en materia estratégica. Vamos a hablar sobre este tema de la suspensión. Recordemos, por supuesto, que la suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar y bueno, reconocemos dos tipos de suspensión. Ahí va. Mencionamos a la suspensión de oficio, ok, que se debe conceder en el mismo auto en la cual se admite la demanda de amparo, ok. Y tenemos la suspensión a petición de parte. Y esta suspensión a petición de parte, a su vez, la vamos a dividir en dos. Suspensión provisional y suspensión definitiva. ¿Ok? Bien. Por lo que respecta a la suspensión provisional, recuerden la importancia de la tesis jurisprudencial de apariencia del buen derecho y el tema del peligro de la demora. ¿Ok? Y bueno, cuando llegamos a la suspensión definitiva, esta se va a resolver en audiencia incidental. Y bueno, para que se conceda, es importante que la parte quejosa otorgue una garantía para reparar la afectación que le pueda causar al tercero si el amparo no le favoreciera a la persona quejosa y en este caso el tercero puede ofrecer una
contragarantía para que se materialice el acto de autoridad y, por supuesto, repare la afectación que con esta ejecución del acto pueda causarle a la persona quejosa. Es importante señalar, por ejemplo, en el tema de la tramitación de la suspensión en amparo indirecto, lo siguiente. Ahí va. Mencionábamos la suspensión. Yo la voy a solicitar en mi demanda de amparo. Ok. Si la suspensión procede de oficio, en el mismo auto que la admitan, se me va a conceder esta suspensión y sus efectos se van a prolongar hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo dentro de la audiencia constitucional. Mientras que la suspensión a petición de parte se tramita por cuerda separada. ¿Ok? Y esta suspensión va a iniciar con la concesión de una suspensión provisional. ¿Ok? Muy bien. Esta suspensión provisional ya hablamos sobre la apariencia del buen derecho. Ok, y también, por supuesto, sobre el peligro de la demora. Se va a conceder la suspensión hasta este punto, siempre y cuando no contravengan disposiciones de orden público, ok, ni tampoco se afecte el interés general. En estos casos, por supuesto, la concesión no se otorgará, ¿de acuerdo? Bien, acuérdense que en esta tramitación incidental, la autoridad responsable debe de rendir informe previo, tiene un plazo a más tardar de 48 horas para presentarlo y a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes, se va a celebrar una audiencia incidental la cual en esta audiencia se va a resolver si se concede la suspensión definitiva o en su caso se niega. Recuerden la importancia de la garantía que ofrece la parte quejosa y la contragarantía que va a ofrecer la parte demandada. Bueno, en este caso, en este caso, el tercero interesado, que por supuesto va a presentar una contragarantía para la materialización del acto de autoridad que se está combatiendo. Muy bien. Se va más o menos comprendiendo. Ayúdenme con una señal. Acuérdense que ya les comentaba de la importancia de su reacción si vamos bien hasta aquí. ¿De acuerdo? Si vamos bien, ayúdenme con su señal. Muchísimas gracias, ¿sale? Bien, vamos avanzando. Perfecto. Bien. Entonces, de todo esto, destacamos lo siguiente. Ahí va. Decimos, el corazón de la reforma. Artículo 128. Requisitos modificados. Más que una modificación, es una refundación de la forma en la cual debe de analizarse la suspensión en el juicio de amparo. ¿Y qué vamos a destacar? Bueno, señalamos lo siguiente. Empezamos con el siguiente análisis, de la verificación a la ponderación. En el sistema anterior, lo que les platicaba, su señoría consideraba, por lo menos en apariencia, en este caso, que pues verificaba los requisitos tasados y en apariencia podría asistirnos la razón. Pero en el sistema nuevo, su señoría debe de analizar un ejercicio ponderado obligatorio, un mandato explícito de ponderación. ¿Qué nos dice el artículo 128, párrafo segundo? Deberá realizar un análisis ponderado de apariencia de buen derecho y el interés social. Es decir, prácticamente desde que nosotros solicitamos la suspensión,
Vamos a ver lo siguiente. Bien, atentos, por favor. En este ejercicio vamos a ponderar el, la apariencia del buen derecho y la voy a equilibrar con el interés social. Si sobrepesa más el interés social, olvídense ustedes de la concesión de la suspensión. Por ejemplo, el interés social en la construcción de una vía férrea que va a comunicar a la Ciudad de México con la ciudad de Querétaro. Aunque yo justifique, a ver, a mí esto me causa una afectación a mi derecho fundamental de la propiedad, ¿qué va a ponderar más? Pues el tema del interés social. Entonces no se me va a conceder la suspensión. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, vamos avanzando. Nos encontramos bajo esta tesitura, por supuesto, analizando lo referente a la implicación dogmática del cambio. Antes teníamos que verificar los elementos que hemos señalado con antelación, la apariencia del buen derecho y bueno, lo que ya mencionábamos que implicaría que se cumplen con los requisitos de no contravenir el interés público ni ir en contra de disposiciones de observancia general, requisitos concurrentes y análisis pues meramente pues básico que se realizaba. Hoy en día, la suspensión tiene una carga más importante. ¿Por qué? Porque su señoría debe de sopesar y explicar que la protección cautelar supera el interés social. Hay que hacer un ejercicio de ponderación. Los derechos de la persona quejosa y el interés público general. Y si el interés público general tiene un mayor impacto, entonces no se nos va a conceder la suspensión. En este caso, se tiene que hacer un análisis para demostrar una justificación expresa y razonada por parte de su señoría para conceder la suspensión. Ya no va a ser cualquier ejercicio argumentativo. Esto, por supuesto, va a conllevar a que su señoría, al momento de estudiar el caso, analice lo siguiente en este ejercicio de ponderación. Verifica en primer lugar los derechos del quejoso. Ok, analiza, por supuesto, en este caso en particular, la apariencia del buen derecho que argumenta el quejoso, pero también va a empezar a verificar otros requisitos que ya mencionábamos, es decir, que en este punto no contravenga disposiciones de orden público, ¿sale? Y no vaya en contra, en este caso, del interés general. Bajo esta tesitura, vamos a ver que entonces en este ejercicio de ponderación, su señoría siempre va a sopesar estos dos derechos. Ok, el interés social con el interés particular. ¿Y cuál va a sopesar más? El interés social. Muy bien. Bien, avanzamos. Destacamos, por supuesto, lo referente con nuevos estándares de ponderación. Fracción tercera, interés social. Se califica el daño. No basta con la afectación al interés social. Hay que demostrar la prohibición si causa un daño significativo a la colectividad y si en su caso se priva a la sociedad de beneficios que ordinariamente, por supuesto, le corresponderían.
¿De acuerdo? Si esto sufre, si este es el menoscabo de la afectación a la sociedad, pues ya tenemos este estándar de ponderación. ¿Se entiende? Hay que ir más allá de lo evidente. No basta decir afectación del interés social, no. Es importante que tú verifiques si esta prohibición causa daño significativo a la colectividad o en su caso se priva a la sociedad de beneficios que le corresponden de conformidad con la ley. Y la fracción cuarta hace alusión a la apariencia del buen derecho. Se mantiene como análisis preliminar, no prejuzga el fondo del amparo, porque eso se va a resolver hasta la audiencia constitucional. Pero ahora, siempre, en todo caso, su señoría tiene que hacer ese ejercicio de ponderación, el interés particular sobre el interés social. Muy bien. Para que nosotros se nos conceda la suspensión, tenemos que demostrar lo que la doctrina conoce como interés suspensional. ¿En qué consiste el interés suspensional? La reforma crea el interés suspensional, un requisito adicional y distinto al interés jurídico o legítimo al juicio principal. Es decir, imaginen lo siguiente, estimados amigos. No me basta que yo en mi demanda de amparo argumente la afectación que me causa el acto de autoridad a mis derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si de por sí esto ya es complicado, ahora imagínense que también tenga yo que argumentar por lo que respecta a la suspensión, que yo tenga que presentar argumentos en relación a mi interés suspensional. ¿Por qué necesito que se me conceda la suspensión? Y que por supuesto con esta suspensión no contravengo el interés social. ¿Se entiende? Entonces son más requisitos, son más elementos que nosotros tenemos que presentar. ¿Ok? Vamos avanzando. Perfecto, estimados amigos. Seguimos. Vemos lo referente a la definición y carga probatoria. La existencia de un principio de agravio derivado del propio acto reclamado. ¿Ok? Es decir, nosotros tenemos en este caso, cuando hablamos de la carga probatoria, tenemos que argumentar la existencia de un principio de agravio derivado de ese acto que yo reclamo a través del amparo y bueno, recae en el quejoso que debe de acreditar, aunque sea de manera insidiaria, por supuesto, esa afectación. El objetivo en este interés suspensional es constatar que la ejecución del acto durante el tiempo que dura el juicio realmente me genera un perjuicio real. Esto es lo que nosotros tenemos que demostrar. Si yo logro demostrar ello, bueno, entonces vamos a ver la regla de la suspensión. Aquí está mi demanda. Solicito la suspensión vía incidental. En esta suspensión, a petición de parte, tengo que acreditar mi interés suspensional. Ok. Y de este punto del interés suspensional, por supuesto, se va a celebrar una audiencia incidental. Ok, en donde va a ser un ejercicio de ponderación, su señoría, el interés suspensional que presento y por supuesto el interés colectivo, el interés social. Bien, va a resolver si concede o no
la suspensión definitiva. Y bueno, en este punto en particular de concederse, pues tenemos que justificar la afectación real que me causa la materialización del acto de autoridad hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo en lo principal. ¿De acuerdo? Sí, ayúdenme con una señal para que vayamos avanzando, compañeros. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Avanzamos. Perfecto. Tenemos el presupuesto fáctico que establece el artículo 128, fracción 2, que nos dice el requisito de certeza. Se debe de acreditar que exista el acto reclamado. Ok, artículo 128, fracción 2, que exista el acto reclamado, que se tenga certeza de su inminente realización o que opere una presunción razonable sobre su existencia. Prácticamente, compañeros, con antelación había un presupuesto de apariencia. Hoy se eleva el estándar dentro de la suspensión. Es decir, prácticamente, así como lo veo, estimados amigos, vamos a tener que desde que se me conceda la suspensión de concedérseme a petición de parte, yo tengo que hacer un análisis amplio sobre la existencia del acto reclamado, cuestión que con antelación principalmente se debatía en la demanda principal y era objeto de resolución en audiencia constitucional. Ahora prácticamente ese ejercicio viene desde un principio o también, por supuesto, la inminente realización de ese acto. Y el tema de la presunción razonable, pues aún así tenemos la carga de la prueba de demostrar la afectación que nos causa. La finalidad en particular es erradicar suspensiones contra actos futuros e inciertos. Lo que se busca es evitar la protección cautelar contra actos meramente hipotéticos o especulativos. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue significando esto? Significa, mis queridos amigos, que el amparo se está convirtiendo en una materia, si de por sí era complicada, va a ser muchísimo más complicada, ¿eh? Los abogados tenemos que estar a la altura de las circunstancias y tenemos que prepararnos arduamente porque los requisitos son mayores. ¿Ok? Bien, vamos avanzando. Perfecto. En cuanto al impacto en las resoluciones, artículos 138 y 146, la suspensión provisional nos dice, el juez debe de analizar los elementos que obren en autos para determinar si se actualizan los requisitos previstos en el artículo 128. Análisis prima facie, pero no puede obviar la ponderación. Es decir, ya hablamos de requisitos importantes, la existencia del acto reclamado, el tema de la inminente realización o también una presunción razonable de la existencia del acto que estamos reclamando. Y la suspensión definitiva, pues ya va a ser un análisis razonado de cada elemento y por supuesto ya se van a valorar las pruebas dentro de la audiencia incidental. Entonces son dos momentos muy importantes en cuanto a la suspensión. Es decir, aquí la vemos. Por lo menos en este punto vemos pues ya el análisis en cuanto a la suspensión provisional y también, por supuesto, el análisis que se va a realizar en la audiencia incidental, donde se va a resolver lo referente con la suspensión
definitiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos avanzando, estimados amigos, y vemos más elementos. Ahí va. Bien. Garantía procesal de la reforma. Una resolución que no contenga esta ponderación explícita viola la fracción del artículo, de fracción tercera del artículo 146. La reforma en este artículo es la garantía procesal que se establece dentro de este artículo 128. El nuevo estándar que refuerza todo el incidente de suspensión. Entonces, para la concesión de la suspensión, por supuesto, va a haber más argumentos que nosotros tenemos que presentar. Y bueno, continuamos con el artículo 148 y bueno, lo referente con las prohibición para la suspensión con efectos generales. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a verlo a continuación. Decimos, bien, 148, párrafo tercero. Tratándose de juicios de amparo en la cual se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales. Esto es una de las disposiciones más controvertidas de la reforma. ¿Y qué significa? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Estimados amigos, si nosotros argumentamos que una ley, ¿sale? Que una ley tiene, en este caso, es contraria a la Constitución, ¿ok? A través de nuestro amparo indirecto, muy bien, vamos a darnos cuenta en este caso en particular que si, pues nosotros demostramos la inconstitucionalidad de esta norma, se va a limitar para efectos particulares, es decir, una relatividad de sentencias. Ya no es posible ni en revisión que llegue a la Corte que esta norma tenga efectos generales. No, ahora solamente son efectos relativos para las partes que lo promovieron sin hacer ningún pronunciamiento sobre la generalidad de la norma. ¿Se entiende este punto? Bien, lo comentaba un poco en la sesión pasada, bueno, en la que tuvimos el día viernes platicando la importancia que tiene esta reforma. A ver, entonces con antelación, a través de lo que conocíamos como el precedente judicial, ok, un asunto podía llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ok, en una cuestión de revisión de constitucionalidad. Ok. En esta revisión vamos a ver, es decir, les planteo el camino. Promovemos amparo indirecto, ¿sale? Argumentando que una ley es contraria a la Constitución. Ok. Si el juez de distrito resolvía, pues a lo mejor que les decía no, la ley no es contraria a la Constitución. Pero como hay planteamientos de constitucionalidad, este asunto llegaba en revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si la Corte decía sí, efectivamente la ley es contraria a la Constitución y este asunto era resuelto por el Pleno, de los 11 ministros, 8 estaban a favor, o de las salas, de los 5 ministros que conformaban una sala, 4 estuvieran a favor, los efectos que en este caso tenía esta resolución sobre este amparo contra leyes eran de objeto general. Esto conformaba el precedente judicial. Bien, hoy en día esto ya no va a ocurrir
así. Esto ya no va a operar. ¿Qué es lo que sigue subsistiendo sobre el control constitucional de leyes? Hay dos supuestos de procedencia de control de constitucionalidad de leyes. ¿Cuáles son esos dos supuestos? Ahí va. Primero de ellos, la llamada Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿En qué consiste? Bien, tenemos dos casos en los que la Corte se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de leyes. Entonces, la Corte le va a hacer el requerimiento al órgano creador de la ley, ¿ok? Para que la modifique, para que la, y en esta modificación esté apegada a la Constitución, ¿ok? Muy bien. Le da un plazo de 90 días al órgano legislativo para hacer la modificación. Si el órgano legislativo, al concluir estos 90 días, no hace la modificación a la ley para que esté apegada a la Constitución, la Corte emite una Declaratoria General de Inconstitucionalidad que se publica en el Semanario Judicial de la Federación y también en el Diario Oficial de la Federación, y en este caso la norma, si en parte queda sin efectos, vamos a hablar que sería que la deroga. Y si es en su totalidad, hablamos de la abrogación. ¿Vamos bien, estimados amigos? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ayúdame con una señal para que más o menos bien, bien. Bien, esto por lo que respecta a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y bueno, tenemos otro control de constitucionalidad de leyes. Esta es la llamada acción de inconstitucionalidad, regulada en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución, en la cual vamos a mencionar lo siguiente. Control de leyes federales, tratados internacionales, leyes locales, ok, leyes federales en materia de partidos políticos, leyes federales electorales más bien, leyes locales electorales, ok, vamos a hablar de leyes penales, vamos a hablar de leyes sobre derechos humanos y vamos a hablar sobre leyes que hagan referencia a competencias de los órganos constitucionales autónomos. Dejen menciono cada caso. Leyes federales. En este caso, los órganos facultados es el 33% de la Cámara de Diputados, el 33% de la Cámara de Senadores. Tratados internacionales. ¿Quién puede promover la acción de inconstitucionalidad? El 33% de la Cámara de Senadores. Porque acuérdense que son los que aprueban los tratados internacionales. Sobre leyes locales, el 33% del Congreso local que hubiese aprobado la norma. Sobre leyes electorales federales, tenemos los partidos políticos con registro nacional. Sobre leyes electorales locales, tenemos a los partidos políticos con registro local. Sobre leyes penales, el fiscal general de la República. Ok. Sobre leyes electorales de derechos humanos nacionales,
la CNDH, ¿ok? Y sobre leyes sobre derechos humanos locales, las comisiones locales de derechos humanos y sobre competencias de órganos constitucionales autónomos, pues tenemos a la UNAM, tenemos, por ejemplo, al INE, tenemos, por ejemplo, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tenemos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, tenemos, por supuesto, a Pemex, etcétera, etcétera. Sobre su respectiva competencia, podrán promover acción de inconstitucionalidad. ¿Sale? Es decir, no la pueden promover los particulares. En este caso hacemos alusión solamente a entes públicos que van a promover esta acción y la va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en este caso, si la Corte de los 9 ministros que la integran, 6 están a favor, los efectos en este caso serán generales al declarar la inconstitucionalidad de esta ley. ¿Se entendió, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Bueno, espero que sí, ¿eh? Bien, vamos avanzando. Perfecto. Bien, bien, muy bien. Ratio legis, intención de la ley. Reacción legislativa directa. Esta norma responde a prácticas judiciales que otorgaban suspensiones cuyos efectos prácticos paralizaban toda la norma, es decir, con efectos erga omnes. ¿Ok? Casos típicos, normas heteroaplicativas, es decir, por su simple entrada en vigor, me causan un agravio. Ok, tenemos 30 días para la tramitación del juicio de amparo. Ay, perdón, es al revés. Estas son autoaplicativas. Por su simple entrada en vigor me causa un agravio. Y las heteroaplicativas tienen que ver contra el primer acto de aplicación. Ok, muy bien. Y por supuesto también las suspensiones con un impacto colectivo. Bien, por ello hablamos entonces que la intención es de que en el tema de amparo contra leyes únicamente se limite a las partes que están involucradas en la tramitación del mismo sin hacer ninguna declaración general. Continuamos, revisamos lo referente con el refuerzo del principio de relatividad, la fórmula Otero. En este punto va a privilegiar el principio de relatividad desde la etapa cautelar. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando se resuelva el amparo, vamos a ver que los efectos se van a limitar a las partes que intervienen en la tramitación del mismo sin hacer ninguna declaración general. Protección interpartes. Solo se beneficia a la persona quejosa que solicitó la tramitación. Muy bien, nada más. Y vemos que no anulación de facto. No puede constituir una anulación de la ley para todos. Es decir, en este caso, si se declara la inconstitucionalidad de la ley, solamente va a beneficiar a las partes que lo promovieron, nada más, sin hacer ninguna declaración sobre la colectividad. ¿Sale? ¿Sí se entiende esto, compañeros? Entonces, por supuesto, entonces en este caso, los efectos se van a limitar solamente a la parte que promovió el amparo y no se va a hacer ninguna declaración general de la norma. Muy bien. Bien, seguimos avanzando.
Y en este orden de ideas nos encontramos con lo siguiente. Ahí va. Bien. Tenemos la problemática futuro. Esta prohibición genera un intenso debate en relación a las normas que afectan a colectivos o bienes difusos. Ejemplos que puede traer consecuencia esta reforma. Por ejemplo, en la protección al medio ambiente, ¿sale? Pues de alguna manera los efectos pues eran de carácter general, eran colectivos y ahora se va a limitar a la parte que lo promueve. En el tema, por supuesto, de derechos colectivos, por ejemplo, de derechos del consumidor, y también, por supuesto, la tutela de bienes difusos en los cuales podemos hablar de que pues todos tenemos hasta cierto punto una implicación, como ya mencionábamos, el medio ambiente, el tema de la protección de salud, por mencionar algunos aspectos. La suspensión interpartes puede ser insuficiente porque la tutela que queremos proteger es mucho más amplia. Y bueno, el texto es categórico. En ningún caso se admite ni interpretaciones flexibles. No hay excepciones ni tampoco interpretaciones flexibles por lo que respecta al tema de la inconstitucionalidad de leyes. ¿Ok? Bien, vamos avanzando. También vamos a encontrarnos con un tema muy importante sobre la zona de inmunidad cautelar, la prohibición contra actos de entes estratégicos. La reforma al artículo 128 pretende crear una protección especial para órganos reguladores estratégicos que establece el artículo 28 constitucional. ¿Y qué vamos a encontrar en este caso? Dos causales de improcedencia del juicio bueno, en este caso de la suspensión absoluta. ¿En qué caso lo vamos a encontrar? Por ejemplo, vemos la regla general del artículo 128, párrafo segundo. Párrafo 15. Improcedencia absoluta de suspensión contra normas generales, actos u omisiones. ¿Sale? En este caso, contratos de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y también, por supuesto, la improcedencia absoluta de suspensión contra normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La finalidad de establecer la improcedencia absoluta contra actos de estos órganos es dotar de ejecutoriedad inmediata e ininterrumpida los actos y las decisiones de estos entes estratégicos. Y bueno, establecemos también un punto muy importante sobre la excepción, o en este caso, la inejecución OPE legis, artículo 128, párrafo tercero. Alcance de la excepción únicamente por multas o desincorporación de activos, derechos de partes sociales o acciones impuestas en este caso por la COFESE, tenemos la excepción para que se conceda la suspensión, en este caso contra este acto de la COFESE. No es una suspensión que el juez concede, sino es una concesión de suspensión por ministerio de ley. Es decir, en este caso no hay como tal un análisis, un ejercicio de ponderación que analizamos en la unidad anterior. No, sino porque así lo establece el artículo 128, párrafo tercero. Entonces, en este caso en particular, contra este acto de la Comisión Federal de Competencia Económica, vamos a ver que se concede la suspensión. El efecto es, se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo en la vía principal, pero es la única excepción que tenemos contra la Comisión Federal de Competencia Económica. Continuamos y vemos también el análisis técnico de la excepción. Vamos a hablar que no es facultad del juzgador,
La norma ordena que las sanciones se ejecuten hasta la resolución del amparo. No es ninguna concesión por parte del juez, sino es porque así lo mandata el artículo 128 de la ley de amparo. El juez no concede nada. La ley establece esa excepción y, por supuesto, la concesión de la suspensión en este caso en particular, la regla de inejecución temporal. El acto sancionatorio nace, pero se va a ejecutar y se pospone por mandato legal hasta en tanto se resuelva el amparo. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos omisión significativa en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que podemos destacar sobre este punto en particular. Decimos asimetría crítica sobre la reforma. La excepción del artículo 128 solamente menciona a la Comisión Federal de Competencia Económica. Esta excepción omite al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Como consecuencia, en estricto sensu, al no estar incluido en la excepción, el IFT se regula por el tema de que ningún acto que derive del Instituto Federal de Telecomunicaciones se va a conceder la suspensión. ¿De acuerdo? Bien, entonces aprendamos estas reglas. Continuamos. Artículo 129 de la Ley de Amparo. Y bueno, vamos a ver. Bueno, perdón, antes de llegar a las nuevas prohibiciones categóricas, señalamos lo siguiente. Todas las normas, actos o omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, incluyendo multas, revocación de concesiones, son insuspendibles. Es decir, hay una prohibición total y absoluta y no existe ninguna excepción. ¿De acuerdo? Muy bien. Estimados amigos, ya casi llegando a la conclusión de esta tercera unidad, señalamos lo siguiente. Decimos, artículo 129. Nuevas prohibiciones categóricas. Fracción 14, 15 y 17. Alineaciones con políticas del Estado en materia de combate del lavado de dinero y finanzas públicas. ¿Listos? Bien, avanzamos. Vamos a ver, por ejemplo, lo referente al combate de operaciones ilícitas. Fracción cuarta, una regla muy severa. Y dice, se prohíbe la suspensión si puede favorecer operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es una prohibición general y decimos, tratándose del supuesto previsto en esta fracción, en ningún caso se va a conceder la suspensión provisional. Si se estableció el bloqueo de cuentas, se mantiene íntegro durante toda la tramitación del incidente sin ninguna excepción. ¿Recuerdan el caso de la familia de García Luna? En este punto estaban congeladas sus cuentas. Ellos se ampararon en contra de este acto de la autoridad fiscal. Y bueno, se les concedió la suspensión y entonces pudieron retirar muchos de los recursos que se encontraban en las cuentas de García Luna. La excepción a este caso va a ser una cuestión de subsistencia. Ok, el juez puede dejar salvaguardado, no suspender todos en este caso, no suspender recursos para necesidades básicas, pero por supuesto que esto debe ser acreditado. Por ejemplo, no va, en este caso, vamos a ver que dejará salvo recursos como son los salarios.
recursos necesarios para el pago de trabajadores. Es decir, si parte de ese dinero, esas cuentas que tú congelaste, son para el pago de salarios, entonces eso vamos a liberar. También en el caso de alimentos, recursos para cubrir obligaciones alimentarias que tenga en este caso la persona que está siendo sujeta a este tipo de acto de autoridad. También la subsistencia de la persona física, gastos que requiere el quejoso para un tema de supervivencia. Por lo menos permítame que yo pueda disponer del dinero para pues mantenerme, alimentarme y tener por lo menos lo necesario en una subsistencia. Y también, por supuesto, para el pago de obligaciones fiscales, impuestos y también para pues el pago de hipotecas. Muy bien. Ok. Estimados amigos, rápidamente vamos a encontrar, por supuesto, a la fracción número 15 de la ley de amparo. Bueno, antes de llegar al tema de la protección de información financiera, nos encontramos con el tema de la suspensión definitiva condicionada. La carga de probar el origen lícito de todos los fondos le corresponde al quejoso, ¿ok? En este caso, lo que estamos mencionando con antelación sobre el combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El quejoso debe de demostrar que ese recurso es un recurso lícito. La suspensión definitiva podrá concederse para disposición de recursos cuya licitud quede acreditada. Es decir, de estos 100 millones de pesos que tengo en mi cuenta, logro demostrar que 10 millones son lícitos. Entonces, por supuesto, la suspensión se podrá limitar a esos 10 millones que acredite la licitud. La licitud debe quedar debidamente acreditada ante el órgano jurisdiccional. Bien, avanzamos y nos encontramos ahora sí con la fracción 15, que nos dice la protección de información financiera. Y mencionamos lo siguiente. Atentos, por favor. Dice, se prohíbe suspender, en este caso en particular, de un segundito, por favor, ¿eh? Ahí voy. Ujú. Ok, bien, perdón, ¿eh? Ahora sí. Fracción 15. Se prohíbe suspender actos que impidan, ok, a la autoridad requiera, obtenga o disemine información financiera para la detección de esos delitos. Garantiza que las autoridades mantengan acceso ininterrumpido a información financiera crítica para temas de lavado de dinero. Es decir, si la autoridad, la Auditoría Superior de la Federación, está haciendo una investigación, o en este caso la Fiscalía General de la República, de que una persona probablemente alguno de los recursos que obtiene deriva de una actividad ilícita, por supuesto que yo no podría ampararme contra esos actos que se están realizando para detectar, en este caso, recursos de esta procedencia ilícita o también investigaciones que se realicen sobre el tema de lavado de dinero. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos y también verificamos una cuestión de la fracción 17, la protección a las finanzas públicas. Se prohíbe la suspensión si impide, obstaculiza el Estado el ejercicio de sus facultades en materia de deuda pública. Por ejemplo, que yo debo 1,000 millones de pesos de impuestos y que de esta manera yo a través del amparo
lo utilice para no cumplir con esta obligación, bueno, ahí tenemos esta regla que por supuesto, si ustedes se ponen a pensar, se hizo para algunos asuntos muy particulares, ¿verdad? Y bueno, la finalidad es proteger la capacidad del Estado mexicano para gestionar la deuda pública sin interferencias judiciales cautelares. Y esto garantiza la estabilidad de, pues en este caso, las finanzas públicas nacionales. Y bueno, ahora sí, llegamos a las conclusiones en relación a esta unidad. Destacamos lo siguiente: ponderación obligatoria, transición a requisitos tasados, a análisis ponderado expreso y demostrar la necesidad de la suspensión y por supuesto la no afectación al interés social. Tiene que hacer un ejercicio de ponderación en el tema de la tramitación de suspensión el juez de amparo. Prohibiciones absolutas. No se establece con efectos, prohibiciones, por ejemplo, en el tema de los efectos generales del amparo contra leyes y también, por supuesto, la prohibición de la suspensión contra entes estratégicos que regula el artículo 28, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Recuerden también los temas de operaciones ilícitas. Por supuesto, la protección de intereses estratégicos como son finanzas públicas, competencia económica y telecomunicaciones. Hay nuevas cargas probatorias. En este caso, el quejoso que solicita la suspensión tiene que demostrar el interés suspensional y en el caso de contra la suspensión de los recursos, tiene que demostrar el quejo, en este caso, la parte tiene que demostrar la licitud de esos recursos para que se le conceda la suspensión y, por supuesto, el tema del presupuesto fáctico. La reforma del 16 de octubre representa un cambio paradigmático en el tema de la suspensión dentro del juicio de amparo. Y bueno, estimados amigos, de forma muy general, nosotros vamos a ver los argumentos en relación a estos puntos en particular sobre la unidad número 3. Bien, los comparto. Ahí va. Mucha atención, por favor. En este punto revisamos lo siguiente. Destacamos, por supuesto, la ponderación obligatoria. ¿Qué destacamos aquí? Pues bueno, que en este caso la reforma abandona la simple verificación de requisitos, en este caso en particular, eh, para la suspensión. Vamos a ver que se exige al juzgador realizar un ejercicio, un análisis ponderado obligatorio, lo que conlleva a que el juez debe de sopesar la apariencia del buen derecho frente al interés social que al final de cuentas es lo que va a impactar en la concesión, en este caso, de la suspensión. Por supuesto, hablamos también de la creación del interés suspensional. ¿Qué podemos mencionar sobre esto? Bueno, se introduce una nueva categoría de interés suspensional y eso es lo que tiene que demostrar el quejoso para que se conceda la suspensión del acto reclamado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a avanzar. Siguiente. Por supuesto, en este tema de acreditar el interés suspensional, tenemos que demostrar la existencia, en este caso, de un principio de agravio derivado del acto reclamado. También analizamos en esta unidad la carga probatoria del interés suspensional.
Quien verifique o quien argumente un interés suspensional, aunque sea de manera insidiaria, debe de demostrar, en este caso con una carga probatoria, la afectación que le va a generar la materialización de ese acto de autoridad. Analizamos el presupuesto fáctico, en este caso en particular, acreditar la certeza, ok, en este caso, de el acto reclamado, su inminente realización o una presunción razonable de existencia. El objetivo para que se conceda la suspensión es erradicar suspensiones contra actos que sean futuros e inciertos. ¿Se va entendiendo, compañeros, lo que estamos desarrollando? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, avanzamos. Ayúdenme con sus reacciones, compañeros, porque luego pues no sé si vamos realmente comprendiendo estos temas. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando. Nuevo estándar para interés social. Verificamos, se califica que en este caso en particular, que el daño al interés social, la suspensión se prohíbe si causa un daño significativo a la colectividad o priva a la sociedad de los beneficios que debía pues corresponder. También mencionamos el tema de la garantía procesal. La reforma al artículo 146 actúa como una nueva ponderación, exigiendo la resolución de la suspensión definitiva, lo que contenga un análisis expreso y razonado. Los puntos muy importantes que, por supuesto, tenemos que destacar. Muy bien, bien. Vamos avanzando. Ahí va. Perdón, ¿eh? Muy bien. Vamos a continuar con, a ver en cuál me quedé. Ajá. Muy bien. Bien, vamos a ver, por supuesto, la garantía, la prohibición de efectos generales. ¿En qué consiste? Bueno, decimos. En uno de los cambios relevantes es que en ningún caso se va a conceder una suspensión con efectos generales. Acuérdense en el caso de que se reclamen la inconstitucionalidad de normas generales. Va a continuar, va a haber un ejercicio para verificar con efectos generales y establecer la inconstitucionalidad de la norma en su totalidad. Sí, mencionamos el caso de la declaratoria general de inconstitucionalidad y también, por supuesto, lo referente con la acción de inconstitucionalidad regulada en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución. Entonces son los dos únicos supuestos en donde vamos a continuar con esta prohibición de efectos generales. Muy bien, vamos avanzando y vemos lo siguiente. Se refuerza el principio de relatividad. Lo que se busca a través de esta ley de amparo, por supuesto, es reforzar la fórmula Otero, asegurando que en la suspensión solamente tenga por objeto a las partes que se encuentran involucradas sin hacer ninguna anulación de facto de la ley. Y bueno, el debate futuro es en el tema de los efectos generales. Se anticipa la prohibición de efectos generales en un intento de, en este caso, de que las normas que afectan intereses como el medio ambiente, la suspensión interpartes puede ser insuficiente, lo que se causa un impacto importante al interés legítimo y, por supuesto, a la tutela de derechos difusos. Vamos avanzando y vemos también que, por supuesto, tenemos la inmunidad cautelar contra la COFESE y también, por supuesto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
La zona de inmunidad nos señala lo siguiente. Vamos a ver que establecemos una improcedencia absoluta contra normas y actos u omisiones de entes estratégicos que se regulan en el artículo 28, como es el caso de la COFESE y también, por supuesto, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Asimetría crítica. El artículo 128 establece una excepción. En este caso, la suspensión ope legis por ministerio de ley únicamente contra multas o desincorporación de activos que impone la COFESE. Esto no es porque la ley lo conceda, no porque lo conceda el juez, sino es porque la ley en este artículo 128, párrafo tercero, así lo establece. Avanzando, mis queridos amigos, sobre este punto, nos encontramos también con lo siguiente. La omisión significativa para la COFESE. Al no establecer este artículo algún tema en particular para actos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, incluyendo multas o revocación de concesión, en este caso no operará la suspensión. En este caso, la negativa es total y absoluta. Mencionamos el tema de prohibición de operaciones ilícitas reguladas en la fracción 14 del artículo 129, en la cual se prohíbe la suspensión y favorece operaciones con recursos, en este caso, de operaciones ilícitas y la autoridad tiene más argumentos para continuar con este tipo de operaciones. Aquí vamos a ver una prohibición total para el caso de la suspensión. Pero bueno, continuando con nuestro debate, vamos a señalar lo siguiente. Ahí va, ¿eh? Muy bien. Avanzamos. Ahora vemos también la prohibición de la suspensión contra lavado de dinero. Esto lo establece la fracción 14. Nos dice operaciones ilícitas. La ley prohíbe expresamente conceder la suspensión provisional y en ningún caso la suspensión definitiva se condiciona al quejoso y éste tiene que acreditar la licitud de los fondos para que se le conceda la suspensión. Si no logra demostrar la licitud de los fondos, entonces no tendremos la posibilidad de que se conceda la suspensión. Y tenemos también nuevas provisiones en el caso de suspensión, como es el caso de las finanzas públicas. Artículo 129. Dice, para proteger el interés estratégico, prohibiendo la suspensión que impida obtener información financiera para detectar delitos que impidan, obstaculicen. Es decir, si yo estoy siendo sujeto a este tipo de investigación, no podré solicitar la suspensión porque en este caso la suspensión me será denegada. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, estimados amigos? Bueno, eso espero, ¿eh? Eso espero. Vamos a continuar. Vamos a ver un caso práctico en particular en relación a este tema, al nuevo régimen de la suspensión. El objetivo en particular es que nosotros a través de un caso práctico comprendamos este nuevo régimen de la suspensión. Caso práctico número 3. La suspensión contra entes estratégicos. Tenemos a dos empresas de telecomunicaciones. A y B compiten sobre una licitación pública. El Instituto Federal de Telecomunicaciones emite un fallo descalificando a la empresa A y otorgando la concesión a la empresa B. ¿Vamos bien? Situación que estamos planteando en este caso en particular.
tenemos, por supuesto, la cuestión del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Descalifica a la empresa A y otorga la concesión a la empresa B. La COFESE impone una multa millonaria a la empresa A por prácticas monopólicas en otro mercado. ¿Sale? Muy bien, vamos avanzando. Se presentan dos amparos por esa empresa. Amparo número 1 contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Impugna la descalificación y el otorgamiento de la concesión a la empresa B. Solicita la suspensión de conformidad al artículo 128 para que se detenga la entrega de la concesión, argumentarse de que de ejecutarse consumaría un daño irreparable y presenta un amparo contra la COFESE, impugna una multa millonaria, solicita la suspensión para que la autoridad se abstenga de iniciar el procedimiento de cobro forzoso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos amparos. Uno de la empresa 1 contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en el amparo 2 contra la Comisión Federal de Competencia Económica. Avanzamos. Bien, tenemos entonces que el amparo contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un ente estratégico. Decimos, la suspensión se debe de negar de plano. El nuevo régimen crea una zona de inmunidad cautelar. ¿Sale? Entonces, no hay suspensión contra actos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Recordemos que hablamos en este caso en particular sobre un tema de improcedencia absoluta. Y establecemos párrafo de segundo del artículo 128 reformado. Establece improcedencia absoluta de la suspensión contra normas generales, actos u omisiones de los entes que establece el artículo 128, entre ellos el IFT y el Instituto, el de la Comisión Federal de Competencia Económica. La empresa A no puede invocar la excepción de inejecución que existe para el tema de la COFESE, porque el artículo 28 prácticamente excluye al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El análisis de la reforma destaca que una omisión significativa. La excepción que se establece en el tercer párrafo del artículo 128 es la inejecución de multas o desincorporaciones, en este caso solo de la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Sale? Bueno, continuamos con el caso práctico. Señalamos lo siguiente. Decimos, la consecuencia para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, prohibición total. Al no estar en la excepción, entonces el Instituto Federal de Telecomunicaciones se rige por la regla general, que es la prohibición de suspensión total y absoluta. Por lo tanto, el acto del IFT de la entrega de la concesión no puede ser objeto de suspensión. Muy bien. Ok, avanzamos y tenemos, por supuesto, la cuestión del amparo contra la COFESE, exceptio ope legis. La empresa A no necesita que el juez conceda la suspensión. La ley nos establece que en este caso vamos a hablar que en el artículo 128 lo siguiente. Dice, aplica específicamente para la Comisión Federal de Competencia Económica para multas o desincorporación de activos. La naturaleza jurídica nos dice, no se trata de una suspensión que el juez otorga tras un análisis ponderado, sino una suspensión
que se otorga por ministerio de ley. Es una regla que en estos casos, contra actos de la COFESE, por multas o desincorporación de activos, se conceda una inejecución temporal. ¿Cuál es el efecto? La multa se va a ejecutar hasta en tanto se resuelva el amparo en lo principal. El juez no concede la suspensión, sino que reconoce que el auto de ejecución de la multa está diferido por lo que establece el artículo 128 de la ley de amparo. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, en este caso, los amparos que se promovieron por la misma empresa, nos encontramos con esta regla. El amparo promovido de la empresa contra el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, se niega. Hay una prohibición absoluta, sin excepciones, el acto se ejecuta. Y contra la Comisión Federal de Competencia Económica, artículo 128, OPE legis, la propia norma de manera automática por Ministerio de Ley, dice que la ejecución va a ser diferida. Entonces, ¿qué se resuelve en este caso en particular? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Decimos, ahí va. Bien, el juez de distrito deberá, en el amparo contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones, negar de plano la suspensión provisional y la definitiva, fundando que existe una prohibición expresa en el artículo 128, párrafo segundo, destacando que la excepción del párrafo tercero no aplica para el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La concesión se va a entregar a la empresa B y esta va a continuar, esta va a desarrollar esta facultad que le confiere la autoridad. En el amparo contra la Comisión Federal de Competencia Económica, al dictar el auto donde si concede la suspensión porque él no tiene esta facultad, sino aplica en este caso la suspensión OPE legis establecida en el artículo 128, ordena que la COFESE se abstenga de ejecutar la multa hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados amigos. Entonces, en este punto, por supuesto, hay lecciones clave que tenemos que analizar. Bien, transformación digital. Sistema híbrido opcional para particulares, obligatorio para autoridades. La digitalización es responsabilidad del titular. Hablamos de la litis cerrada, la ampliación de la demanda restringida a supuestos específicos y los diferimientos de audiencia no reablen plazos probatorios. Y también una nueva regla para la suspensión contra entes estratégicos y en este caso hablamos de la COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Con esto, estimados amigos, cerramos esta unidad y bueno, por supuesto, ya la próxima sesión, primeramente Dios, del día miércoles vamos a continuar con, con el nuevo régimen de suspensión, casos específicos y regímenes de excepción. Muy bien. Perfecto.